The cut on the left eye. And again, and he's got Cowdell at the very finish. 20 seconds. ¿Sabías que la pelea más controversial de la historia del boxeo terminó con 10,000 fanáticos abucheando furiosamente a su propio campeón favorito? Prepárate para descubrir por qué esa noche en Houston cambió para siempre la percepción del invencible Salvador Sánchez y cómo un británico desconocido estuvo a 18 segundos de protagonizar el robo del siglo. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar las palabras exactas que Sánchez pronunció después de esta pelea y que nunca había dicho sobre ningún rival anterior. La fecha estaba marcada en rojo en el calendario del boxeo mundial, 12 de diciembre de 1981. El imponente Astrodome de Houston se preparaba para recibir a 10,000 espectadores que llegaban convencidos de presenciar otra exhibición rutinaria del fenómeno mexicano Salvador Sánchez. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esa noche se escribiría una de las páginas más polémicas en la historia del deporte de los puños. Salvador Sánchez llegaba a esa velada como el rey indiscutible de las 126 libras. A sus 22 años, el oriundo de Santiago Tianguistenco había construido una reputación de invencibilidad que trascendía las fronteras. Su récord como campeón era impecable, sus victorias contundentes y su estilo de contragolpe había dejado sin respuestas a los mejores exponentes de la división. Era la séptima defensa de su corona del Consejo Mundial de Boxeo, y todo apuntaba a que sería una noche más en su brillante reinado. Del otro lado del ring aguardaba Patrick Cowdell, un boxeador de Birmingham, que cargaba con credenciales impresionantes, pero que, en el papel, parecía completamente superado por la magnitud del desafío. A los 28 años, Cowdell había forjado su reputación en los gimnasios de Inglaterra, donde su técnica depurada y su inteligencia pugilística lo habían convertido en una figura respetada. Su carrera amateur había sido extraordinaria. Medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth de 1974, bronce olímpico en Montreal, 1976, y 4 títulos de la Asociación Amateur de Boxeo en 3 divisiones diferentes. Como profesional, Cowdell había conquistado los títulos británico, de la Commonwealth y europeo, demostrando una consistencia que hablaba de su calidad técnica. Sin embargo, enfrentar a Salvador Sánchez representaba un salto cuántico en el nivel de competencia. Los especialistas no le concedían prácticamente ninguna oportunidad de victoria, y las casas de apuestas reflejaban esta percepción con cuotas abrumadoramente favorables al campeón mexicano. Lo que nadie sabía es que Pat Cowdell había llegado a Houston con un plan específicamente diseñado para neutralizar las fortalezas de Sánchez. Durante semanas de preparación en Birmingham, había estudiado cada movimiento del mexicano, cada patrón de comportamiento, cada tendencia táctica. Su entrenador había identificado que Sánchez, pese a su brillantez, tendía a tener dificultades contra boxeadores de movimiento lateral constante y jab penetrante. La transmisión de HBO llevaba las imágenes a millones de hogares estadounidenses, mientras que la BBC hacía lo propio para la audiencia británica. Los comentaristas de ambas cadenas coincidían en sus pronósticos. Esperaban una defensa cómoda para Sánchez, quizás con un knockout espectacular que añadiera más lustre a su ya brillante carrera. Cuando sonó la campana inicial, algo inmediatamente extraño comenzó a desarrollarse en el ring del Astrodome. Pat Cowdell no mostró el respeto reverencial que Sánchez había acostumbrado ver en sus rivales. Desde los primeros intercambios, el británico estableció un ritmo de jab constante que encontraba repetidamente el rostro del campeón mexicano. Sánchez, conocido por su capacidad de adaptación inmediata, parecía desconcertado por el estilo particular de su oponente. Los movimientos laterales de Cowdell, combinados con su timing preciso, creaban ángulos que el mexicano no había enfrentado con frecuencia. El primer round terminó con una sensación extraña en el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, Salvador Sánchez no había dominado claramente los primeros 3 minutos de un combate. El segundo asalto profundizó esta tendencia perturbadora. Cowdell continuó trabajando con su jab, manteniendo la distancia perfecta para evitar los devastadores contragolpes que habían acabado con tantos rivales anteriores. La multitud de Houston, inicialmente ruidosa y confiada, comenzó a guardar un silencio preocupante. ¿Era posible que estuvieran presenciando algo inesperado? Para el tercer round, la realidad se hacía innegable. Pat Cowdell no solo estaba compitiendo con Salvador Sánchez, sino que estaba ganando rounds de manera convincente. Su boxeo puro, su movimiento inteligente y su valentía para intercambiar cuando era necesario, creaban una combinación que el campeón mexicano no lograba descifrar.
Los asaltos cuarto y quinto consolidaron una tendencia que nadie había previsto. Caudle boxeaba con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo, mientras Sánchez mostraba signos evidentes de frustración. Sus intentos de conectar los golpes de poder que habitualmente marcaban la diferencia se estrellaban contra la guardia móvil y la footwork inteligente del retador británico. Era evidente que algo histórico estaba sucediendo en Houston. Los comentaristas de HBO comenzaron a revisar sus notas, buscando precedentes de actuaciones similares contra Sánchez. No encontraron ninguna. En sus defensas anteriores, el mexicano había impuesto su voluntad desde los primeros rounds, pero Caudle había llegado con una receta diferente y estaba ejecutándola a la perfección. El sexto round marcó un punto de inflexión sutil pero significativo. Por primera vez en la pelea, Salvador Sánchez comenzó a mostrar destellos de su clase genuina. Sus golpes empezaron a encontrar espacios en la defensa de Caudle, y aunque el británico seguía boxeando brillantemente, comenzaba a pagar el precio físico de intercambiar con uno de los pegadores más precisos del mundo. Pero Caudle no retrocedió. Su determinación parecía crecer con cada round, y su confianza se alimentaba del éxito que estaba teniendo contra el supuesto invencible. El séptimo asalto fue una muestra de coraje puro. Sabiendo que Sánchez comenzaba a encontrar su ritmo, el británico intensificó su propio ataque, negándose a adoptar una postura defensiva. Fue precisamente en ese séptimo round cuando Salvador Sánchez comenzó a demostrar por qué era considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. Sus golpes adquirieron una precisión quirúrgica, y cada impacto comenzó a dejar marcas visibles en el rostro de Caudle. La sangre apareció por primera vez, manchando la zona de los ojos del retador. El octavo round intensificó esta tendencia. Sánchez había encontrado finalmente las llaves para abrir la defensa de su rival, y sus combinaciones comenzaron a conectar con mayor frecuencia. Sin embargo, Caudle respondía con una valentía que electrizaba a los espectadores. Cada vez que parecía en problemas, encontraba recursos para devolver fuego y mantener viva su oportunidad. Los rounds noveno y décimo fueron pura guerra de voluntades. Sánchez presionaba buscando el golpe definitivo que pusiera fin a la resistencia británica, mientras Caudle utilizaba cada gramo de su experiencia y técnica para sobrevivir y seguir competitivo. La sangre fluía más abundantemente de sus cortes, pero su espíritu permanecía intacto. Para el 11º asalto, algo extraordinario estaba sucediendo en las gradas del Astrodome. La multitud, inicialmente partidaria del campeón mexicano, comenzaba a mostrar signos de admiración por la actuación heroica de Pat Caudle. Los aficionados texanos, conocedores del boxeo, reconocían que estaban presenciando algo especial, un hombre dando todo lo que tenía contra odds imposibles. El 12º round consolidó la percepción de que la pelea estaba extremadamente pareja. Mientras Sánchez había encontrado su ritmo y conectaba los golpes más duros, Caudle había ganado suficientes rounds en la primera mitad del combate para mantener vivas sus opciones. Los comentaristas de ambas televisoras comenzaron a especular sobre las tarjetas de los jueces. El 13º asalto fue crucial para las aspiraciones de Caudle. Necesitaba rounds claros para compensar el castigo que estaba recibiendo en los asaltos recientes, y respondió con una de sus mejores actuaciones de la noche. Su jab volvió a encontrar su marca constantemente, y sus movimientos laterales frustraron varios intentos de Sánchez de establecer combinaciones devastadoras. Para el 14º round, la tensión en el Astrodome era palpable. Ambos hombres sabían que la pelea estaba en la balanza y que los últimos 6 minutos definirían no solo el resultado, sino también el lugar de cada uno en la historia del boxeo. Sánchez presionó con la desesperación de quien siente que su reinado está en peligro, mientras Caudle boxeó con la sabiduría de quien sabe que está a 3 minutos de la gloria eterna. Entonces llegó el 15º y último round, y con él, los 3 minutos más dramáticos en la carrera de ambos púgiles. Desde la campana inicial, Salvador Sánchez salió con una intensidad renovada, sabiendo que necesitaba un round dominante para asegurar su victoria. Caudle, por su parte, boxeó con la inteligencia de quien entiende que solo necesita sobrevivir manteniendo su nivel competitivo. Los primeros 2 minutos del asalto final fueron un intercambio feroz de golpes y voluntades. Sánchez conectaba los impactos más duros, pero Caudle respondía con combinations técnicamente superiores que mantenían la incertidumbre sobre el resultado final. El reloj corría implacablemente hacia el final de una de las peleas más memorables de la década.
Quedaban exactamente 18 segundos en el reloj cuando Salvador Sánchez conectó el golpe que cambiaría todo. Una combinación perfecta encontró a Pat Caudle desprevenido y lo envió a la lona del Astrodome. El público explosionó en un rugido que combinaba emoción, sorpresa y admiración por ambos guerreros. Caudle se incorporó heroicamente, demostrando una vez más el corazón que lo había llevado hasta ese momento. Los segundos finales transcurrieron con Sánchez buscando el knockout definitivo y el británico cubriendo desesperadamente para llegar al final. La campana sonó con ambos hombres en pie, pero la knockdown había cambiado dramáticamente la ecuación del combate. Cuando las tarjetas se anunciaron, el Astrodome vivió uno de los momentos más controvertidos en la historia del boxeo. Los jueces Dick Cole y James Jenkins dieron la pelea a Sánchez por márgenes amplios de 146 a 141-48 a 137 respectivamente, mientras que Bob McMillon la otorgó a Caudle por el estrecho margen de 145 a 144. La reacción del público fue inmediata e inesperada. 10.000 espectadores, la mayoría inicialmente partidarios de Sánchez, comenzaron a abuchear sonoramente la decisión. La tarjeta de 148-137 fue considerada particularmente escandalosa, sugiriendo una dominancia total que claramente no había ocurrido en el ring. Salvador Sánchez retuvo su título, pero sus palabras posteriores revelaron la magnitud del desafío que había enfrentado. Seguí tratando de descifrarlo, pero simplemente no pude entenderlo. Nunca me lastimó realmente, pero fue un oponente muy duro y no quedé satisfecho con mi actuación en esta pelea. Era la primera vez que el campeón mexicano admitía públicamente haber tenido problemas serios para resolver el enigma presentado por un rival. Pat Caudle había perdido la decisión, pero había ganado algo quizás más valioso: el respeto eterno del mundo del boxeo y la certeza de haber estado a 18 segundos de uno de los upsets más grandes en la historia del deporte. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.